Saludos, Kikosis, hoy con nosotros una vez más. No una vez más mucho, porque tú has venido aquí como 2 veces. Algo así, Sí, más un o menos. poquito. No me invitas suficientemente. Lo que pasa es que usted es Aunque, llamativo. aunque yo te pregunté para qué, si yo ya estoy retirado de la política. Lo que soy es Eso se un lleva por analista, dentro, eso se lleva por analista dentro. político. Bueno, ¿ah? analice, pues vamos, ok, vamos a analizar, señor Ochoa. Entonces, fíjese lo siguiente. Hay un programa en las redes, un documental que se llama, ¿cómo es que se llama, Yesenia? El dilema de las redes. Que analizan desde Google, desde Sí, Twitter. lo he recomendado varias veces, Sí, estoy pendiente de verlo. hay que verlo. Dicen las perversidades de las redes. Es muy sencillo, las redes es un laberinto, un universo, y entonces las redes lo que hacen es simplificar para poder organizar la cosa y darle a la gente lo que necesita. Entonces hay unos algoritmos que te estudian, te escanean. A él le gusta esto, le gusta esto, Sí, así. y te tiran lo que a ti te gusta. Entonces por eso habían simplificado en derecha, izquierda, buenos, malos, comunistas, derechosos. Está simplificado. Y luego las verdades cambian. Pues la verdad de China es distinta, la verdad de aquí. No les importa mentir en esos laboratorios para nada, porque lo importante es llamar la atención de la gente para vender la data. La data es, mire, yo quiero vender este producto es para clase media, mujeres entre 12 y 14 años. Bueno, quita, ¡pum! Porque ya los tienen detectados. Eso en política ha producido una cosa insólita, que es que no hay realidades complejas, no es que cada cabeza es un mundo y todo el mundo tiene versiones de la realidad, sino que la cosa es, como describe este Twitter que te voy a nombrar. Dice un señor en las redes, cuando yo era joven, comunista era Engels, Marx, Lenin, el Che Guevara, Fidel Castro. Ahora comunistas son Billy Gates, el Papa, Erika de la Vega, Edgar Sánchez y hasta Mafalda. Erika de la Vega y Edgar Sánchez, lo único que dijeron es que Trump era igualito a Chávez y que eran esas figuras chauceras. Y en el caso de Edgar Ramírez dice que lo que utilizan los venezolanos es para campaña. Y le han caído encima todos los derechosos donaldtrumpistas que hay en Venezuela, que son muchos porque la simplificación hace que como Maduro es de izquierda y es comunista, pues yo soy de derecha porque yo no soy comunista, porque los comunistas son muy malos. Pues tú eres comunista todo el mundo. Entonces yo me pongo en el análisis y digo, mire, hay que tratar de hacer un esfuerzo. ¿Tú te acuerdas cuando Henry Ramos le dijo al diputado aquel, mira, de inteligencia no te vas a morir? Hay que decirle a la gente, mire, piensa, no sea bruto. No sea bruto que cómo va a educar a sus hijos en semejante. ¿Cómo va a decir que el Papa es comunista? Mire, los comunistas no hablan como el Papa, que acaba de aprobar la encíclica San Francisco de Asís, que es una cosa bellísima, que yo medio la leí, la humanidad es hermana, todo el mundo debe quererse, se solidarizar, una cosa bien bonita. Pero como habla de los pobres, esto es comunista. Pero resulta entonces que yo digo, mire, los comunistas no hablan así como el Papa. Los comunistas hablan de capitalismo, la derecha, los dogmas. Tiene una palabrería que usted puede, no tiene que hacer mucho esfuerzo porque tiene que ser un comunista, porque ellos mismos se definen el antiimperialismo, todo eso. Y le pongo el ejemplo de cómo se ha producido una incisión, a Maduro se le ha producido una incisión. Rafael Uzcategui y Higuera, Oscar Higuera es que se llama, Oscar que es el Higuera. secretario general del Partido Oscar Comunista de Figuera. Venezuela. Ajá. Oscar Figuera. Oscar Figuera, que es el secretario, o sea, el comunista más comunista, pues. Entonces ellos dicen que Maduro es de la derecha, pues que Maduro es socialdemócrata, que ha tensionado la revolución. Para que la gente entienda que la cosa no es fácil. Y Diosdado, o sea, que hay unos señores, unos diputados que salen a repartir pollo y mortadela. ¿Qué tal la revolución? Y Diosdado le arma un lío por el mazo dando. ¿Qué es eso? Es una falta de respeto. Hay que convencer a la gente, respetar al pueblo. Y tú comienzas a ver que en el gobierno hay unas fracturas, hay unos problemas. Hubo una gente que quiso negociar y avanzó con Capriles, pero ahora se produce la ley antibloqueo, que es una respuesta muy similar, igualita, a la pregunta número 1 de la Asamblea Nacional. ¿Usted me autoriza a meterle el dedo en el ojo a quien no esté de acuerdo conmigo? Es decir, a Maduro o a Guaidó. Es lo mismo, porque son esos factores radicales que no entienden de medias tintas, sino que se odian y tienen que matarse. Entonces, de ahí en adelante, Jorge Rodríguez dice que le depositan $50,000 a los diputados, 5,000 mensual, y que eso lo hacen en sus cuentas en la Listofac. Pero eso mismo lo dice Patricia Puleo. Y luego la fracción del 16 de julio pide que le den investigación de dónde están los reales. Y ahí en adelante tú comienzas, aquello es una licuadora, lleno de multiplicidad, de ataques todos contra todos, que si tú no te pones a evaluarlos, si no te pones a simplificar, terminas cometiendo errores muy crasos. Porque dice Seija, fíjate, estoy largo, ¿verdad?
poquito, como siempre. Sí, pero aquí para eso me pagan, los ¿oíste? amigos te toleramos. No, y además me pagan por eso. Si yo ya me sentar aquí a decir, mira, di lo que tú crees. Ajá. Entonces, Seijas dice que después de 20 años de revolución, los sectores populares que votaban por Chávez tienen grabados muchos de los mensajes de Chávez. Y cada vez que ven que Guaidó sale y dice, el régimen, la dictadura, se les prende una alarma, porque están educados para eso. Pero además, no solo se les prende la alarma, fíjate lo que pasó en Yaracuy. Una cantidad de protestas que encendieron el país. Entonces sale Guaidó a decir, vamos a protestar, hora cero. Y la gente se le replegó, porque apenas dijo que había que tumbar a Maduro, esas protestas que eran por agua, gas, luz, se replegaron. Entonces, este es un cuadro para locos. Así que yo quiero que tú me hagas un diagnóstico para decirle a la gente que hay que pensar, porque si te pones a simplificar la cosa... Me pusiste en el pantano. Métate, ese pantano es complicado. Enlódate. La vida política venezolana es pantanosa, complicada. Pero lo que tú has descrito un poco es la visión cuadriculada de los dos extremos. Cada vez que uno se confronta con un extremista, tú rápidamente descubres que si no estás de acuerdo con él, eres el mal, eres comunista, eres lo contrario a lo que él cree, el extremista de derecha. Si hablas con el extremista de izquierda y entonces tienes un desacuerdo con él, entonces tú eres proimperialista, piti yanqui, etcétera, ¿no? Y la verdad es que los dos extremos, que son justamente los que han traído, los que han conducido a Venezuela a esta devastación, a este desastre en el que nos encontramos, uno por ser un mal gobierno, el peor gobierno de toda nuestra historia, por sus políticas públicas, etcétera. Los otros por escoger una vía de fuerza que lo que ha llevado es a sanciones, a agravar la crisis política que nos ha producido el gobierno. No comprenden esos dos extremos, que al final de cuentas en el centro es donde están las grandes soluciones de la humanidad. Fíjate que si uno revisa y le echa una mirada hacia los 5.000 años de historia que tenemos por detrás, tú descubres que las sociedades más felices, ¿cuáles son? Las sociedades más felices son las escandinavas, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, no será por el Holanda. Frío. ¿Por qué? Porque ellos han logrado una combinación perfecta, quizás también por el frío, porque eso los aplaca quizás un poquito, aplaca sus pasiones, pero han logrado la combinación perfecta que ni los capitalistas salvajes que adoran a Trump y piensan en el capitalismo tipo Estados Unidos, ni los comunistas o socialistas comunistas estatistas que creen que lo que están haciendo es lo correcto en el caso de Venezuela o en Cuba, etcétera, y que lo que han producido es más miseria y más pobreza para los pobres que dicen ellos defender. ¿Qué es lo que han hecho? Pues sencillamente combinar la economía social de mercado con un Estado vigoroso, benefactor, que protege a los más humildes. En Dinamarca, cuando un danés nace, desde ese momento hasta que se gradúa de la universidad, tiene una asignación pagada por el Estado. Bueno, eso lo considerarán comunistas los extremistas de derecha, pero es una asignación que le permite a ese ciudadano echar para adelante. La salud es pública, la educación es pública. Ahora hay una vigorosa economía privada, una economía exportadora, exportan, ganan mucho dinero en el mercado internacional los empresarios y pagan impuestos para sostener el estado de bienestar. Y mantienen una democracia liberal que resguarda los derechos fundamentales, políticos y civiles, humanos, etcétera, que garantiza unas reglas de juego para que la política se lleve adelante de manera adecuada. Entonces la centro derecha y la centro izquierda se complementan y han construido unas sociedades que son hasta nuevo aviso las sociedades más felices, porque no me van a decir que Corea es más feliz que Dinamarca, y no me vas a decir que los pobres de Estados Unidos viven mejor que en Suiza, donde me decía nuestro común amigo Jorge Alejandro Rodríguez, tú sabes que está allá, me decía, aquí el único pobre soy yo, en Suiza. Quédate un momentico ahí, vamos al corte, cuando regresemos seguimos aquí en esta disertación sobre dónde está la verdad, porque la verdad no es una sola, todo el mundo tiene su verdad. Cuando regresemos.
seguimos con Enrique Ochoa Antich discutiendo sobre esta cosa, la simplificación de la realidad. Cada cabeza es un mundo, hay una enorme diversidad social, pero la polarización produce que solo existan los más radicalizados. Fíjate, cuando Guaidó pregunta, ¿me autorizan a meterle el dedo en el ojo a Maduro? Maduro agarra y saca la ley de contra antibloqueo, que dice más o menos, me autoriza a meterle el dedo en el ojo al que no está de acuerdo conmigo. Pero ese ruido que producen esos dos hacen que todo lo demás se disuelva, porque son tan ruidosos y se insultan tanto que polarizan. Pero además todo el mundo moderno estimula la polarización y entonces las realidades, las diversidades, lo complejo, las distintas opiniones no aparecen como un fenómeno de la comunicación moderno producido por las redes. A propósito, pero si tú le dices a la gente, mire, usted está pensando como quieren las redes, no porque lo diga yo, lo dicen ellos mismos, los investigadores. Ábrase e investigue las cosas, porque puede que lo que le estén diciendo es mentira. Fíjate, yo el fin de semana veo Love Story, que la vi cuando era niño, y me pareció, yo lloré cuando la vi, ahorita me pareció una cosa ridícula, pero yo un día investigando en las redes, me dice que Love Story, el tema, fue compuesto por Beethoven. Y yo, ay, sí, Beethoven, sí, porque, oye, me suena. Y casi que, y lo repito, no es que Beethoven, Love Story, me dice, no, chico, no sacaste todo eso, porque te van diciendo cosas y tú llega un momento que te confunde. Entonces, oye, el cerebro. Ahora, ¿cómo producimos? Fíjate, tú dices que el centro, que ahí están las soluciones, pero el centro, frente a la polarización, es arrollado, se lo lleva. Sí. Siempre se lo lleva. Bueno, fíjate, tú planteas, yo quiero que podamos en algún momento, tú lo has mencionado varias veces, hablar sobre la ley antibloqueo, porque yo no opino que sea solamente eso que tú dices, yo creo que hay cosas positivas, pero tengo que explicar por qué y por qué creo que no va a tener ningún resultado al final de cuentas con este gobierno y en la situación en la que vivimos actualmente en Venezuela. Pero tú planteas el tema de la polarización y efectivamente una de las características de los extremos es que necesitan del otro extremo para existir. Es decir, en la negación del otro y en la promesa de la aniquilación del otro es que mantienen viva la esperanza respecto de lo que ellos son, de lo que ellos proponen. Y la verdad es que cada vez que uno revisa la historia, y en el caso venezolano hay ejemplos muy notables, a ti que te gusta mucho la historia de Venezuela, solamente los momentos de unidad, de encuentro. Es verdad que existe lucha de clases, pero es verdad que hay acuerdo entre las clases también, y que esos son los que a veces han logrado que las sociedades echen para adelante. En el caso venezolano, fíjate tú, quizás tú me lo has leído, el 26 de enero. Pero a mi modo de ver hay dos momentos en nuestra historia, vamos a decir, estelares, refulgentes, donde todo el mundo reconoce que hubo unas generaciones descollantes, ¿verdad? El caso de la independencia en el siglo XIX, que cómo se logra. Bueno, primero hubo, sin lugar a dudas, porque yo sí creo que las unidades provienen primero de un necesario deslinde para lograr presentar un proyecto político. Es verdad, hubo la guerra a muerte, hubo Boves, hubo todo lo que hubo, pero al final Bolívar lo que planteó fue un gran proyecto de unidad nacional, además dentro de la visión de país que podían tener ellos, que venían de España y que todos eran españoles de América, pues era mucho más allá de Venezuela. La unidad con Nueva Granada, comenzando por allí. Pero el abrazo con paz en Cañafístola, cuando se abrazan los dos, lo que hay es un pacto de clases entre la aristocracia caraqueña y la plebe del llano. Y esa unidad es justamente la que provoca la posibilidad de tener éxito frente al Imperio Español. Después tú mencionas el 23 de enero, pero antes del 23 de enero, la Junta Patriótica, que en buena medida produce o ayuda a ocasionar, no creo yo que sea la causante, pero ayuda a ocasionar el 23 de enero, efectivamente después de los deslindes que hubo, después de los deslindes de Acción Democrática con el Partido Comunista, las peleas de Acción Democrática con COPEI, todo lo que sabemos, el año 45, etcétera, bueno, hubo la necesidad de un encuentro, de un acuerdo, incluso el pacto de Punto Fijo, más allá de lo que yo considero que quizás fue un error, que fue haber excluido al Partido Comunista, mucho de lo cual produjo la década de los 60 y mucho de lo cual produjo lo que vivimos hoy,
pero también fue un ejemplo de unidad nacional y todo el mundo recuerda a esa generación como una generación descollante. La unidad del siglo XVIII que nos produjo la independencia, la unidad del siglo XIX, la unidad del siglo XX que produjo la democracia, la unidad del siglo XXI tiene que ser la unidad para lograr el desarrollo, el progreso con justicia social. No es posible resolver ese inmenso problema si no es uniéndonos. Eduardo Fernández, que tú admiras mucho igual que yo, suele repetir siempre esa frase de Jesús: no hay un imperio, un país, una nación, un reino. Un reino dividido no prevalecerá. Una casa dividida no podrá sostenerse en pie. Bueno, efectivamente, mientras nosotros en Venezuela, imagínate tú cómo vamos a resolver el problema del salario, que es el problema más agobiante para los venezolanos, la destrucción. Yo creo que es quizás uno de los pocos países del mundo donde el salario está absolutamente destruido, es inexistente. Bueno, ¿cómo vas a resolver ese problema? Si requiere reactivar la economía, requiere reprivatizar las empresas en mala hora estatizadas, para que pueda haber más riqueza, para que pueda haber más dinero, para que el Estado entonces pueda lograr avanzar. Bueno, eso requiere de una mayor unidad y de superar esta fractura terrible que tenemos los venezolanos. En el centro, como tú dices, está la posibilidad, están los dos extremos, depende mucho de que de los dos extremos los moderados logren encontrarse, logren pactar. Yo vi con mucho interés las negociaciones de Capriles con algunos sectores del chavismo. Bueno, en esa posibilidad de negociación, en esa posibilidad de acuerdo, de encontrar, oye, no puede ser que hijos de la misma patria no seamos capaces, más allá de nuestra diferencia, de encontrar algunos mínimos comunes en los que tenemos que estar de acuerdo todos. Fíjate, ve esto. El primer debate entre Biden y Trump, la gente, Trump se lo va a comer, porque Biden se lo olvida yo lo creía también. Se lo va a comer ya una pela. Pero resulta que la tecnología, el mercadeo político, preparó a Biden y lo puso dirigido. Entonces el otro fue, no, yo soy un sobrado, no se preparó. Y agarró y empezó a provocarlo. Y el otro le dijo, tú eres un payaso. Y cuando le dijo, tú eres un payaso, le clavó, ¡pum!, lo tumbó, lo volvió triza. Claro, los venezolanos, mayameros y la derecha esta venezolana, Trump se lo comió, pero en los Estados Unidos los analistas, los que viven allá, han descubierto que fue al contrario, Biden le ganó. No solo eso, sino Trump se le había acercado, Biden tenía 14 puntos y este se le puso a 5. Bueno, el debate produjo otra vez los 14 puntos de ventaja. ¿Qué ocurrió? Fíjate, ¿qué hizo Trump? Bueno, tengo coronavirus, le dio coronavirus. Todo el mundo, claro, no se pone el tapabocas y además como él, tú sabes, no le paró a eso y ahí su crisis. Bueno, resulta que no. No, es que los asesores, eso es lo que dicen los analistas, no quieren que Trump vaya otra vez al debate porque sería mortal que le volviera a pasar lo mismo. Y como él es tan impulsivo y no coge línea, bueno, mejor quédate allí y suspendieron los debates. Eso aquí en Venezuela lo dicen sobre cualquier cosa. Bueno, es que Maduro miente las cifras, cuando a Diosdado y al otro le dio coronavirus, es que no tenían nada, eso es pura... El mundo tiene unas realidades absurdas, pero que dentro de todo tienen una manera de ser política burda y macabra. Cuando regresemos, el señor Ocho Ventis nos va a hablar de este tema y de otros más aquí en Suquicosis. Fíjate, Enrique Ochoa con nosotros. Trump se agarró, se montó en la camioneta y dio una vuelta. Trump. Pero no se le puede quitar el coronavirus tan rápido. Lo cierto es que este es un mundo donde en la polarización, para destruir a tu adversario comunista o tú comunista, para destruir a tu adversario proimperialista y de derecha, vale todo. Vale cualquier cosa que se te ocurra. Porque además... las redes no tienen controles. Se puede decir lo que te dé la gana. Hay cantidad de fake news, basura que hay por ahí. Y siempre, digamos, siempre hay un pendejo que el que lo agarres de él. Tú te pones a ver, cuando Donald Trump dijo, echando broma, él dijo, bueno, pero hay que echarse insecticida, lavaplatos. Bueno, hubo como 200 personas que lo hicieron. Bueno, porque es un mundo, sobre todo esos liderazgos mesiánicos. ¿Qué fue lo que dijo Edgar Sánchez? ¿Qué fue lo que dijo Edgar Sánchez, no?
Edgar Ramírez, ya le cambié el nombre. Edgar Ramírez, que por cierto, yo discutía con Ángel Lara, que a mí me parece que es el actor más importante de la historia de Venezuela en cuanto a Hollywood. María Conchita tiene lo suyo, pero Edgar también. Edgar, que es un hombre, ¿qué fue lo que dijo junto a Erika? Bueno, que Erika dijo, es que Chávez y tú se parecen. Y el otro dijo, no, es que te está utilizando los votos. E inmediatamente, todo el prestigio de Erika de la Vega, que la sacaron, perdió su programa defendiendo la oposición. O Edgar, que esa maravilla, no vale porque son comunistas. Bueno, es que lo que tú has señalado, pues los que estamos en el centro tenemos que lamentablemente pagar el costo de ser incomprendidos por los dos lados, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, en Twitter yo me consigo con alguno de los extremistas y empezamos a debatir, yo siempre le digo, oye, me parece estar escuchando a los otros. Igualito dicen los otros, pero al revés. Entonces, efectivamente, se pierde el sentido de la realidad, ¿no? Fíjate, por ejemplo, te voy a mencionar un caso polémico. Tenemos pendiente el de la ley de antibloqueo todavía, pero pero quería mencionarte el caso polémico del informe de los derechos humanos. Apenas salió el informe, inmediatamente titularon algunos medios, Nicolás Maduro, primero que dijeron que había sido aprobado por las Naciones Unidas, lo cual, como sabemos, no era verdad, ¿no? Pero efectivamente empiezan esas medias verdades a aparecer. Yo me tomé el trabajo, por cierto, de leer los dos informes, el del gobierno y el de la oposición, y la conclusión a la que llego es que hay dos medias verdades, ¿no?, en cada uno de ellos. Pero inmediatamente se dijo, Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad, una aseveración tan grave como esa. Cuando tú revisas el informe, como yo le decía a algunos que me criticaron uno de mis artículos, porque yo digo que él es responsable político, yo digo que aquí se tortura, se ejecuta, y Maduro y Diosdado y el gobierno es responsable político de esos hechos. El Estado es responsable de la violación masiva y sistemática que se produce en Venezuela sobre los derechos humanos. Todo eso es cierto. Incluso podrían ser acusados de ¿cómo que Indiferencia. no, tú sabes, de negligencia criminal. Porque, por ejemplo, permitieron que durante 6 meses las OLP, según dice el informe, y tengo la impresión de que es así, operaran sin protocolos de procedimiento. Y eso pues le dio una cierta carta blanca a la policía para producir las masacres que produjeron en el Valle, en Barlovento, en la Cota 905, etc. Todo eso es cierto. Y tú revisas el informe y más allá de la incoherencia, del sesgo que tú le notas al informe de las Naciones Unidas, no se diga al informe de Venezuela, que solamente de las 112 páginas se ocupa de los derechos humanos en 16 últimas páginas, el resto es el discurso político contra la oposición, etcétera, y contra los Estados Unidos y todo lo demás. Pero cuando tú revisas el informe, entonces, bueno, efectivamente descubres que yo tengo la impresión de que muchas de las cosas, además porque como fui defensor de los derechos humanos en los años 90 y sé que esas prácticas son prácticas inveteradas en los cuerpos policiales que se han cometido siempre y que con el descuadernamiento institucional de Venezuela, como no hay interpelaciones ni investigaciones parlamentarias, hay que ver lo que le temía un ministro de Relación Interior, que la Comisión de Política Interior abriera una investigación sobre un cuerpo policial en Venezuela. Como no hay eso, como a los medios de comunicación se les descalificó de antemano, hay que ver el temor que se le tenía a algo que apareciera en los medios de comunicación antes. Como no hay instituciones independientes, es verdad que antes tampoco las había mucho, pero eran menos dependientes del Poder Ejecutivo, como actualmente lo son la Fiscalía y la Defensoría, no se diga la Defensoría del Pueblo, etcétera. Como todo eso ocurre, entonces, bueno, los cuerpos policiales han tenido carta blanca. Ajá, pero fíjate. Todo eso es cierto, pero para terminarte, pero no es verdad cuando se revisa el informe, porque yo siempre le digo a los que me acusan, ¿tú has leído el informe? Porque te aseguro que no se lo has leído, porque cuesta trabajo leérselo, ¿no? Yo tuve que tomarme 2 semanas y el artículo que escribí tuve que dividirlo en 2 partes para poder hablar del informe. Bueno, cuando tú revisas el informe descubres que el propio informe dice que eso no es una acusación penal, que no pueden, ellos no tienen digamos, la competencia, ni el informe tiene la estatura
de una investigación penal, y además, como sabemos, los delitos de lesa humanidad son efectivamente personales. O sea, tendría que haber una participación directa, y eso hasta nuevo aviso, más allá de como insisto, de la responsabilidad política y de la responsabilidad del Estado, del informe no se puede desprender. Tú acabas de decir todo eso. Yo estoy seguro que en las redes están poniendo ahorita el vendido, el traidor de Ortodantín. Y los Mira, otros están con sacando, todo lo duro que dijiste. Y los otros están sacándolo a favor. Sí. Fíjate tú, un opositor está diciendo... Mira lo que dice este. Claro. Ahora, fíjate, Maduro fue a las Naciones Unidas, de verdad. Guaidó dijo que había ido, pero no fue. Fue por un cuartico ahí y habló a unos selectos invitados. Pero Maduro dice, bueno, pero nosotros somos parte de la Comisión de Derechos Humanos, Venezuela, y eso no se discutió ahí. Y agarran y empiezan a decir en las redes chavistas que eso es parte de una campaña para destruir la negociación que había y que era un plan de Guaidó. Cuando tú ves a Guaidó, Guaidó dice, bueno, sí, Maduro es todo lo que tú dijiste y ahora vamos a pedirle a la ONU que mande unos cascos azules con el RP2. Que resulta que para que eso se aplique tiene que ir a un procedimiento que tú mismo señalaste. Primero un proceso de conciliación, después unas sanciones y después va al Consejo de Seguridad donde están China y Rusia, que jamás iban a votar. China y Rusia van a aprobar eso. Así. Pero entonces fíjate, pero ese cuento, los dos cuentos están hechos para alimentar a los dos radicalismos. Claro. Por eso es que te digo que la tarea que tenemos los venezolanos que creemos en la posibilidad de un cambio democrático, pacífico, para Venezuela, es titánica, porque es lograr demostrar que los dos extremos mienten. Y claro, es difícil porque cada uno vende sus verdades simples, ¿no? Son simples. Entonces, por ahí le leí a alguien el otro día una frase que es muy buena, que decía, bueno, creer en esas cosas es para ahorrarte el trabajo de pensar. O sea, bueno, si tú te quieres ahorrar el trabajo de pensar, pues ya lees la noticia, lees que Guaidó dijo que había crímenes de lesa humanidad y punto, no leo el informe, ya está hecho. Ya está la condena. Ya está la Ahora condena. fíjate, vamos a ir al corte. Pero fíjate, hay una cosa que me llama la atención que tiene que ver con la negociación que sugirió Capriles y el gobierno, porque el gobierno la acompañó. Por primera vez soltaron una gente, la cosa empezó a avanzar, la negociación cobró sentido. Ahora, había alguien en el gobierno que estaba creyendo en eso. Eso es un dato de la realidad. Hay un momento, dice Santos, el expresidente colombiano, que las dos partes en conflicto Así es. se cansan de mentirse, de odiarse y entienden la necesidad de la negociación. Ojalá que lleguemos a ese momento. Vamos a ir al corte porque vamos a hablar de eso. Aquí en su programa ya la señora de señas me está haciendo señas muy feas. Ya regresamos. Seguimos con Ochoa Antit. Fíjate, Enrique, el país necesita, porque es la lógica, en vez de esta matazón, estas persecuciones, estas cosas, estas acusaciones, estos dedos en el ojo, oye, ¿cómo paramos que este país se siga hundiendo? No podemos seguir jugando a que la gente viva peor, eso no tiene sentido. Eso ni políticamente es correcto, ni la gente lo entiende así. La gente quiere sacar el país adelante porque nos estamos ahogando, la gasolina, lo que sea. Pero el liderazgo político, no todo, porque te estoy diciendo, en el gobierno hay gente que quiere y entiende la necesidad de negociar. Yo lo he escuchado. Y en la oposición también. Solo que estos factores que pugnan por lo emocional, que se tratan con odio, lo impiden. Entonces, pero ¿qué pasa? Que vende más la polarización, la emoción, el grito, la cosa, la acusación, la etiqueta, que el ponerte a pensar. Exactamente, y además implica también un esfuerzo, porque yo comprendo que hayan, vamos a decir, odios o sentimientos vamos a decir, de resentimiento en cada uno de los lados. Cada uno ha cometido excesos. Sin lugar a dudas, siempre los gobiernos cometen más excesos por razones obvias. Y entonces es natural que haya resentimiento, pero yo siempre les digo a los que son escépticos
con los diálogos, yo les digo, ¿tú te imaginas el resentimiento que tenían los socialistas chilenos con Pinochet, que les derrocaron a su presidente Salvador Allende, que se suicidó en La Moneda? ¿Tú te imaginas el resentimiento que tenía Mandela cuando empezó a negociar, que tenía en ese momento 22 años preso? Y los negros de Sudáfrica tenían toda la historia del apartheid. Los blancos, los racistas habían masacrado, siempre les pongo en los tweets, habían masacrado 566 niños en una tarde en Soweto que estaban protestando. Niños de 12, 13, 14, 15 años. Bueno, con ellos Mandela se sentó a conversar y a uno de ellos lo nombró vicepresidente. ¿Tú te imaginas las cuentas que tendrían los demócratas de 8 de 9 comunismos de Europa Oriental que lograron enrumbarse por la vía del diálogo y del voto? Las cuentas que tenía pendiente Walesa con Jaruzelski, que les había reprimido las huelgas del año 82 en Dansk. Bueno, y en el año 89 se sentaron a conversar y cogobernaron con un presidente comunista, un viceprimer ministro comunista, un ministro de Interior comunista y 2/3 del Parlamento comunista, los de Solidaridad, Walesa y todos los demás, cogobernaron durante casi 2 años. Entonces, efectivamente, como tú dices, uno no puede primero pensar que el grupo gobernante es homogéneo. Nunca es así. Si uno parte de la premisa de que todos son igualitos, no tienes ningún trabajo que hacer sino pedir la invasión de los gringos, que es lo que algunos quieren vender. Yo incluso siento que con lo del informe y todo lo demás, algunos, cuando tú lo has señalado aquí en tu programa, que a veces la oposición exagera, como si no fuera suficiente la catástrofe que estamos viviendo, producto del peor gobierno de toda nuestra historia, necesitan exagerar más para justificar la acción eventual militar multilateral que algunos todavía sueñan. Entonces, pero yo sí efectivamente creo como tú que en el gobierno hay voluntades que están dispuestas a gobernar, a negociar. Yo, por ejemplo, en la ley que tú señalas, y yo observo que hay gente en el gobierno que comprende que gobernar así como están gobernando no les sirve de nada, que además se están achicharrando en el poder, que van a dejar como legado un país devastado. Y empiezan a explorar la posibilidad de negociación con algunos grupos económicos. La ley que tú señalas antibloqueo no solamente tiene, que efectivamente la tiene, algunos actos autoritarios de tratar de saltarse normas constitucionales, pero busca la posibilidad también de que pueda crearse las circunstancias jurídicas necesarias para que el capital venga con ciertos niveles de seguridad. Lo que no comprenden los amigos maduristas es que con el gobierno tal cual y como es, porque otra cosa es que ellos convocaran el gran esfuerzo de construir un gobierno de unidad nacional, como tú sabes que yo he propuesto, incluso con Maduro de jefe de Estado, pero con un jefe de gobierno, un vicepresidente al que se le den atribuciones de jefe de gobierno de la oposición, que pudiera crearse un gobierno de unidad nacional. Si ellos dieran ese paso, que lo dieron los polacos, ¿y por qué no lo vamos a dar nosotros? En definitiva, que lo dieron los sudafricanos, que lo dieron los chilenos, porque los chilenos cogobernaron también con Pinochet en alguna forma. Si ellos no comprenden que es necesario dar ese paso, pues entonces es muy difícil llevar adelante esas medidas. Esas medidas con Maduro nadie las cree y es imposible que puedan tener éxito. Algunas de ellas son correctas, yo creo que algunas de ellas son correctas. Muchos amigos a los que yo les defiendo su derecho a la disidencia, tú los has mencionado, los comunistas, nuestro querido amigo Rafael Uzcategui, etcétera, yo defiendo su derecho a la disidencia, pero se colocan en el plano de la izquierda, en una crítica desde la izquierda de Maduro, y no creo que esa sea la correcta. Yo creo que la crítica a Maduro tiene que provenir del centro, porque es en el centro, en la posibilidad de combinar economía de mercado con Estado, democracia, etcétera, que puede haber la solución a los problemas del país. Si tú dices, bueno, oye, hay una disidencia en el chavismo, Uzcategui, que dice que él es más comunista que Chávez. Así es. Ah, Dios mío, por Dios, si este es yo prefiero a Maduro. Claro, ellos dicen que Maduro está traicionando el legado. Bueno, imagínate yo siempre tú, les digo, este es el legado, este que tenemos es el legado. Pero fíjate, dentro de todo lo que estamos hablando, Enrique, yo estoy seguro que ahorita ya traidor, vendido, de todo te están diciendo. Claro. Las redes han comenzado ellas mismas a protegerse del odio ese que se genera en los laboratorios, los algoritmos. En Twitter tú le das ahí donde tienes el botoncito, el corazoncito de la cosa,
tú le das para evitar que te entren los insultos. ¿Sí? Fíjate, no sabía. Y hay demandas contra Facebook, contra todos ellos, por fenómenos de odio, violencia que han producido publicaciones entre ellos y empiezan a cuidarse. La televisión, la radio pasaron por esos mismos fenómenos. La televisión, imagínate tú, las cantidades de regulaciones que le metieron. Yo creo que la sociedad va a ir regulando eso, porque el discurso del Papa, el discurso de Borrell, el discurso de Guterres, de Angela Merkel, el discurso de la paz que hay en el mundo, no solo responde a la pandemia y lo que ha producido, sino además es el discurso correcto. ¿Cómo vas tú a decir, unos católicos diciendo, oh, viva Guaidó, que quiere que nos invadan, la otro, o viva Maduro, que, por Dios, cuando la muerte... Mira, hay un caso para discutirlo ahorita. Ok, Maduro, comunista, todas esas cosas que se dice ahí. Y bueno, está el país como está. Pero fíjate, o sea que Maduro es el malo. Y este señor Bukele, que tiene un video con unos pocos de militares que se llevó por medio de la Constitución y las leyes, que tiene a periodistas amenazados, a él no le vamos a aplicar la OEA, ni nada, o al señor Bolsonaro, o a la señora Áñez, que es una criminal de su pueblo. O sea, todas esas medias verdad, no, si la violencia y la violación de la Constitución se las aplica a Maduro, me las aplica a todo el mundo. Claro. Ese es el demócrata. Claro. Esa es la sociedad que pide. Y eso también se le tiene que aplicar a los del gobierno. A todo el mundo. ¿Cómo es que critican la posibilidad de que se produzca un golpe de Estado en Venezuela, que yo rechazo, por supuesto, pero ellos entonces celebran el 4 de febrero? ¿Tú te das cuenta de esa enorme contradicción? La vida es una tómbola, tómbola. Bueno, ya regresamos con Enrique Ochoa Ortiz, aquí en su programa. Seguimos con el señor Ochoa Ortiz. Fíjate, Enrique, que vengo reflexionando sobre ello. Creo que hay que sacar el país adelante. Y creo que, como se trata de polarización, el centro es el que debe polarizar con los radicales. Esa es la polarización. Ustedes lo que se odian y nosotros los que tenemos sensibilidad hacia los demás, los que queremos que la pobreza no termine por fregarle la vida a la gente, los que queremos que tengamos un buen salario, los que queremos que el tema de la gasolina se debe resolver, la luz, el agua, que no hay que hundir el país para que uno de ustedes gane, tiene que ganar el país. Ahora eso va a costar mucho porque la gente está... La cosa de las redes, yo digo las redes porque lo he venido estudiando, no es fácil. Son unas cosas que tú no te das cuenta y te van creando conductas repetitivas. Son conductistas, son estudios muy avanzados. Así es. Entonces no es una, ¿cómo es una peculiaridad? Ay, este que inventó eso. No es tampoco el discurso de la manipulación. Yo recuerdo cuando llegué a la escuela de periodismo que me decía, un profesor que me decía, es que Dumbo, la mamá de Dumbo, eso es el imperio, los ricos. Y yo decía, ¡Dumbo! Por Dios, Bambi. No, chicos, tú lo que estás loco. No se trata de eso. Estos sí son fenómenos que se están produciendo, que los denuncian los propios que los producen. Y que además tiene a las sociedades como la nuestra en este estado de odio horrible, que además no te van a dejar entrar al cielo, chicos, si piensas así. No vas para el cielo. Si es que eso te preocupa, pues. Bueno, como estamos en el último negro, vamos a... ¿Tú vas para el cielo? Bueno, yo esperaría, ¿no? Te voy a decir como decía mi papá, que él después de comer caminaba, ¿no? Caminaba un rato por un pasillo que había ahí en la casa, en el lavadero y tal. Y un día llegué y me dice, oye, yo debo ser una persona buena y debo irme para el cielo, porque yo paso y veo las hormiguitas y paso por encima de ellas para no pisarlas. Bueno, yo trato de ser, como tú sabes, yo no soy creyente desde hace muchos años, pero... trato de cumplir, yo reviso lo que dijo Jesús y más o menos eso que está ahí, más o menos lo cumplo. Si trato de ser buena gente, no digo mentiras, más bien tengo problemas en la política porque tengo esa mala costumbre de no ser capaz de mentir, tengo muchas dificultades para mentir y tengo casi como norma eso de decir lo que uno piensa y hacer lo que uno dice, ¿no? Pero en todo caso, lo que yo digo como país, más allá de la individualidad, lo que digo como país es que los venezolanos efectivamente tendríamos que comprender, y en particular los que tienen mayor capacidad de poder, que son efectivamente los que están en los extremos, de comprender que sustituir un conflicto por otro no sirve. Los que están en el gobierno tienen que darse cuenta de que seguir en este conflicto no sirve, que el país cada vez va a estar peor,
que mientras nosotros estamos hablando hay niños que perecen producto de desnutrición, que el 30%, hemos pasado de 16 o 16% creo que dijo Cáritas, pero cuando se evalúan niños con algún toque de desnutrición, llegamos al 30% de desnutrición, que desde el año 2007 la producción agrícola e industrial viene cayendo en picada. Ahora lo que estamos viendo es el choque contra el suelo de la producción, pero producto de las estatizaciones, de la visión estatista de la economía, hemos venido destruyendo la economía nacional, la producción de café, de arroz, de todo lo que nos alimentamos, la producción de vehículos, la producción de hierro. Sidor era una empresa privada, bueno, con dificultades, pero era una empresa productiva. Ahora necesita 350 millones todos los años de auxilio financiero, todo lo cual produce déficit fiscal, todo lo cual produce inflación, que a su vez produce la destrucción del salario y produce hambre en Venezuela. Entonces, si no comprenden lo que están gobernando, que eso es lo que están heredando como país, y si los otros no comprenden que si lo que pretenden es sustituir este conflicto que vivimos por otro, porque no creerán ellos que ellos van a invadir y van a llegar a la fuerza Miraflores, y los chavistas, tú sabes, se van a quedar encantados de la vida. Va a haber problemas, y va a haber muchísimos problemas. Entonces, tener un país conflictuado, incluso hasta los gringos lo han dicho, que ellos comprenden, porque al final lo que terminaron diciendo es solamente saquen a Maduro, le dijeron a los maduristas, es lo único. O sea que Diosdado, Padrino, todos los demás podrían formar parte de ese gobierno de emergencia que ellos señalan, porque ellos han dicho, incluso sobre las Fuerzas Armadas, que no les conviene a ellos, ni a la región, ni a Venezuela mucho menos, sustituir este conflicto por otro. Es decir, dejar a este país desguarnecido, sin Fuerzas Armadas, con una Fuerzas Armadas fracturada, confrontándose unos con otros y otros con unos, bueno, es el caldo perfecto para el narcoterrorismo, para todo lo que rechazamos. Capriles avanzó, a mí me parece que avanzó, tiene un saldo positivo. Claro, él aportó todo a la Unión Europea, porque eso hubiese matado la abstención, porque daba garantía. Pero el gobierno no llegó ahí, bueno, porque al final de cuentas es gobierno, tampoco voy a hacer lo que la Unión Europea quiere y 6 meses y lo que... No, sí, claro. Tú tienes que tener, y eso se lo dio el gobierno de la Unión Europea, que está un conflicto político y la solución tiene que ser política. Pero se avanzó. Tanto se avanzó que en el grupo de Guaidó la consigna cambió. Ahora es elecciones libres, desapareció el mantra. Pero no vamos a votar porque no son libres. O sea, se agarraron de la postura de Capriles. Pero en todo caso, yo creo que el tablero se movió y se va moviendo. Y lo que vamos a tener en enero es una realidad más compleja, porque estos factores disidentes chavistas van a entrar a la Asamblea Nacional. Porque hay un nuevo liderazgo, les guste o no a los abstencionistas, que va a entrar. Y eso va a jugar un papel importante. Y luego, el hecho de que Guaidó vaya a hacer su consulta y después, me imagino, nombraron CNE, hará unas elecciones también igualitas, y entonces terminará en el exilio siendo presidente. Bueno, todo eso nos obliga a pensar que o nos ponemos las pilas para salir del conflicto, o esto se va a volver eterno. O sea, aquí, como decía Mafalda, de tanto buscar salidas, se nos enredan las entradas. Está buena esa consigna. Bueno, fíjate, yo quisiera para terminar aquí adelantar una propuesta que he venido considerando y que quiero ver si se la formulo a varios de los protagonistas y voy a tirarla aquí de una vez. Bueno, viendo que la Unión Europea dijo que no había condiciones para las parlamentarias, pero que efectivamente, como tú dices, el gobierno es difícil que acepte que vengan unos señores de afuera y le digan, mira, las condiciones son estas, estas y estas para que tú hagas las elecciones. Así es muy difícil. Y eso que la Unión Europea dijo, las salidas electorales. Exactamente. Nosotros deberíamos pedirle a la Unión Europea y pedirle al gobierno y a la oposición que vuelvan, la Constitución tiene muchas alternativas, que vuelvan a ver con detalle las propuestas que en algún momento formulamos desde la Alianza por el Referendo Consultivo, porque al final de cuentas lo que se requiere es que el pueblo sea consultado. Si la Unión Europea señala que las elecciones parlamentarias son fraudulentas y ellos consideran que no pueden venir, bueno, pensemos en la posibilidad de proponerle al gobierno las preguntas
sería cosa de discutirla, alguna reforma de la Constitución, la posibilidad de un gobierno de unidad nacional, pero pensemos en la posibilidad de pactar todos los sectores políticos algún tipo de consulta al pueblo, que al final de cuentas allí es donde está la solución, regresar al soberano, que en democracia es el pueblo, para que él decida qué es lo que vamos a hacer con este país. Yo confío en que los venezolanos siempre votarán en un referendo de ese tipo por una solución de acuerdo, de consenso, de paz, de gobierno de unidad nacional para sacar al país adelante. Gracias, Enrique. Gracias, Bueno, a gracias, todos ustedes Kiko, por estar con nosotros en su programa Kikosis a las 5 y a las 10. Lo pueden ver en cualquiera de esos horarios. Chao.